Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Tengo preparado hoy un sermón que quiero compartir con ustedes. Y este sermón se llama ¿Salvo por tu oración? Es una pregunta. ¿Salvo por tu oración? Es una buena pregunta, porque hay muchos hoy en día en el mundo, entre la cristiandad, que piensan que somos salvos por una oración. Muchos. Yo fui al internet y yo busqué la oración del pecador. Hoy en día es común escuchar, hay que orar la oración del pecador para ir al cielo, dicen. ¿Pero está en la Biblia eso? ¿Dónde está en la Biblia el versículo que dice que la oración es que salva? ¿Sabes qué? No existe. No existe. Imprimí lo que vi cuando yo busqué la oración del pecador. Está en inglés, pero yo voy a traducir. Dice, aquí es una oración para salvación. ¿Cómo? Una oración para salvación. Entonces, en su mente, esa es que salva. Que tú puedes usar, Señor Dios, yo vengo a ti por fe, entendiendo mi necesidad de tener tu gracia y perdón. Creo que Jesucristo es tu Hijo, quien murió por mí y resucitó. Y te pido salvarme ahora mismo. Y lléname con tu Espíritu Santo. Ayúdame a seguirte y vivir según tu voluntad. Gracias por tu amor y salvación. Pues es una cosa pedir la salvación. Pero ¿dónde está la fe en lo que Cristo hizo para salvarnos? ¿Qué tal si uno viene y ora eso sin haber escuchado el evangelio? ¿Son salvos? ¿Podemos ser salvos por la oración sin entender nada más de la Biblia? Esta es la pregunta de hoy. Porque hay muchos que piensan que la oración misma salva. Pero esto no es la salvación. Y esto se llama una oración de salvación o para salvación. Resuena que es la oración que salva. Quiero dar mi testimonio de salvación. O en realidad mi testimonio de perdición. Yo fui a la iglesia como joven con mis padres siempre, cada domingo. Nunca escuché el evangelio de salvación, ni siquiera una vez. La única cosa que escuché era Romanos 10:13. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y yo escuché siempre, si quieres ser salvo, hay que invocar a su nombre con tu boca y con boca orar y orar y orar. Entonces yo pensé en mi misma mente que la salvación misma es que salva. Entonces cada noche yo oré, sálvame Señor, por favor, por mi oración, porque yo sí lo hago, porfa. Y yo no entendí nada, sino que pensando que la oración misma es que salva. Yo hice la matemática de la edad de 13 hasta 18. Cada noche repetí la oración del pecador, pidiendo la salvación. Del julio de 1987 hasta junio de 1992. Llegué a 1828 días. 1828 días de orar. Más que 1800 oraciones pidiendo la salvación. ¿En cuál fui salvo? Ninguna. Porque yo pensé que la oración misma es que me salvó. Y yo pensé que lo perdí y yo lo gané otra vez. Y perdí y lo gané. Y yo no tenía nada de entendimiento de la Biblia. Yo pensé que la oración misma me pudiera salvar. ¿Somos salvos nosotros por una ala y una oración? Es un dicho en inglés. Saved by a wing and a prayer. Salvo por una ala y una oración. Pero no es correcto. Mire a lo que dice en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo sino por fe. Entonces yo venía a Dios pidiendo la salvación de mi boca, pero no puse mi fe en el evangelio.
ni he escuchado del Evangelio. No sabía yo lo que Cristo hizo por mí. Nadie me había explicado. Entonces fui perdido. Nos lleva a esa pregunta. ¿Puede una persona ser salvo por solamente repetir una oración? ¿Somos salvos por una oración? No, somos salvos por fe. Pero ¿qué tal si uno ora y pide la salvación, pero nunca ha escuchado el Evangelio ni entiende? ¿Pueden ser salvos? Es una buena pregunta. Y según la palabra de Dios, no. La salvación no es por este acto de hablar y de pedir. Esto viene cuando aceptas por fe a Cristo personalmente como tu Salvador. Puede pasar cuando ora si en esta misma vez que está orando la persona confía en la expiación de Cristo. Pero ¿qué tal si uno viene, nunca ha escuchado de nada del cristianismo y dice, bueno, yo reconozco que voy al infierno y no quiero ir, ¿qué debo hacer? Bueno, repite conmigo esta oración, soy pecador, sálvame, amén. Ok, ahora tú sabes. No. Sin escuchar el Evangelio, no pueden ser salvos. Y eso es común hoy en día. Hoy en día hay muchas iglesias que no entiendan y que no predican y explican ni explican el Evangelio. Y solo dicen al pecador, si quieres ir al cielo, ore conmigo, ore conmigo. 1, 2, 3, repite conmigo. Así es. ¿Esto es cómo ser salvo? No, falta algo. ¿Qué falta? Fe en lo que Dios dijo. Debemos poner la fe. 3 puntos tengo hoy. Vamos con el primero. Yo solo deseo conocer lo que dice las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras de esto? ¿La salvación es por medio de una oración o por medio de fe en lo que Dios dice que debemos poner la fe? ¿Cuál es? Bueno, muchos dicen, no, solo salvo por tu oración, ¿ok? Juan 9:31. Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oh, ¿qué haremos entonces? En un lado tenemos muchos diciendo, no, la oración del pecador salva. Tú tienes que venir a Cristo y hablar con Él como un pecador y Él te escucha. Pero leo un versículo que dice que Dios no oye a los pecadores. Entonces, ¿cómo puede oír tu oración? Ahora, gracias a Dios, no termina este versículo. Porque si termina allí, nadie puede ser salvo porque todos son pecadores, ¿verdad? Mire lo que dice. Mas si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que acercamos a Él por medio de la fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Ahí está en Romanos capítulo 10. La voluntad de Dios es que obedecemos a Él. No por obras, por fe. Obedecemos el Evangelio. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creó nuestro dicho? Si tú quieres ser salvo, tú tienes que venir a Dios por fe. Pero hoy en día miramos muchos viniendo a Dios sin fe en lo que Dios dijo que debemos poner la fe. Y solo vienen y dicen, oh, sálvame por favor, porque yo hice la oración y yo demando la salvación ahora mismo porque aquel me dijo, si oro, tú me vas a salvar. Solo predica en Romanos 10:13 sin explicar el contexto. Si hay un contexto. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Predique qué? El Evangelio. Nadie puede ser salvo hasta que primero escucha el Evangelio predicado. Pero es común hoy en día escuchar a predicadores diciendo, no tienes que saber nada para ser salvo, solo orar conmigo y Dios te salva. Mienta. Mentira. Mientan ellos, porque esto no es que enseñe la Biblia. La Biblia enseña, somos salvos por la fe. Y si solo oras sin fe, no eres salvo. Si aceptas a Cristo en oración, confiando en lo que Dios dijo que debemos confiar, sí,
Puedes ser salvo cuando oras, pero no es la oración misma que te salva. ¿Me entiendes? Actos o Hechos 16:30. Pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Contestan, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces somos salvos por creer, no es por orar. ¿Por qué entonces hay tantos que prediquen la oración es que salva? ¿De dónde viene esta enseñanza si no viene de la Escritura? Adelante te digo. Pero mira lo que dice Actos o Hechos 26. Actos o Hechos 26, 16. Leímos estas palabras. 26, 16. Bueno, yo no voy a leer 16 y 17. Voy a 18 por falta de tiempo. Pero aquí Dios está diciendo a Pablo por qué Él salvó a Pablo. Porque Dios quería que Pablo va predicando al mundo para que el mundo pudiera ser salvo por la fe. Y en versículo 18, Pablo dice que su ministerio era para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Salvos o santificados por la fe. No dice por la oración. Sí puedes orar y creer a la misma vez, pero es creer que salva, no es la oración que salva. Pero también puedes solo creer y ser salvo sin la oración. No es oración, no es labios, no es boca que salva. Es creer de corazón. Y la Biblia dice que tiene que venir de corazón. Actos o Hechos 8:37. Si somos salvos por creer, ¿creer en qué? Si somos salvos por fe, ¿fe en qué? Romanos 3:25. Por la fe en su sangre. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y habla de cómo Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo? Derramando su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Fue sepultado, bueno, en misma tierra o suelo en que derramó su sangre. Y resucitó. Resucitó al cielo para llevar su sangre allí y echarlo allí arriba. Entonces, ¿sabes qué? Nadie puede predicar el Evangelio sin predicar la sangre. Un predicador antiguo dijo, nadie puede predicar el Evangelio sin predicar la sangre y nadie puede predicar la sangre sin predicar el Evangelio porque está entrelacida. ¿Cómo es la palabra? Entremetida, ¿ok? Que es junto. Tengo aquí un libro que acabo de escribir en inglés. La cadena inquebrantable de salvación por la fe en la sangre. Y cito a un hombre, J. Vernon McGee, que dice, mi amigo, nadie había predicado el Evangelio si no han predicado la sangre. Porque la sangre es el sacrificio de Cristo. Esto es lo que debemos predicar y en esto tienes que poner tu fe. En la sangre, en el sacrificio, en el pago de Cristo que Él hizo por nosotros. Si somos salvos por la fe en el Evangelio o en la sangre, entonces ¿por qué tienen que orar para recibir? Muchos hoy en día dicen, hay que orar para recibir a Cristo. Hay que orar, repite conmigo esas palabras para ser salvo. Y algunos que no entienden bien están pensando, es la oración misma que me salva. Entonces, ¿qué hacen? Cuando tienen dudas, oran otra vez y otra vez. Y otra vez, pensando que quizás me va a salvar esta oración, porque aquel me dijo que la oración salva. Si no te salvó la primera vez, ¿por qué piensas tú que eres salvo la segunda o tercera o 1018 veces? ¿Me entiendes? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es posible orar sin confiar? Sí, claro. Vamos a ver Marcos 7:6. Y la cosa que quiero que entiendas es que hay muchas iglesias en el mundo que están muy equivocadas, que a ellos no importan predicar el Evangelio. Solo predicar, hay que orar y si tú oras, tú eres salvo. Esto es un evangelio falso. ¿Por qué no enfocan en Cristo?
porque solo enfocan en lo que dices de tu boca. Marcos 7:6, Jesús habla de aquellos. Fueron los fariseos. Marcos 7:6 dice, y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con sus labios me honra, mas con su corazón lejos está de mí. Si tú vienes a Dios solo con tus labios, con tu oración, con tu boca, y no de corazón confiando en lo que Cristo hizo, tú no eres salvo. Porque la salvación es por venir con fe y confiar. No solo de boca y pedir, ahora sálvame ahora mismo porque yo demando. ¿Dónde está la fe? Pocos tienen. Entonces por esto yo quiero ser fiel predicando bien el evangelio. Predicando lo que dice el evangelio. Predicando para que puedan entender de corazón. No quiero que mal entiendan. Pensando que la oración salva. No, es la propiciación que salva de Cristo. Vamos a Mateo 13:15. Salvación no es solo diciendo algo de boca. Salvación viene por confiar en lo que Dios dijo que debemos confiar. Es creer, es practicar o poner tu fe en la sangre de Cristo. Mateo 13:15, mire a las palabras de Jesucristo, ¿ok? Yo soy predicador de la palabra, bautista independiente. Esta es la bandera de los bautistas independientes. Mire, bautistas, la sangre, el libro o la Biblia y la bendita esperanza. Los bautistas independientes quieren enfocar en predicar la sangre. Pero hay muchos hoy en día, lastimosamente, que han apartado. Y ellos predican, tú no tienes que saber nada para ser salvo, solo es tu oración que te salva, entonces ore y eres salvo. ¿Jesús enseñó eso? No. ¿Pablo enseñó eso? No. ¿Sabes qué? Lo que voy a leer en Mateo 13:15 estaba también en otra parte. Citó el apóstol Pablo lo mismo exactamente en Actos o Hechos 28-27. Los dos citaron de Isaías en el Antiguo Testamento. 3 testigos diciendo esto es como ser salvo. No es solo de boca que acercas a Dios. No es invocar al nombre del Señor de boca. Es invocar de corazón. Olvidé dar el otro versículo. Esto se encuentra en 2 de Timoteo 2:22. Que dice los que invocan de corazón puro. Invocar de corazón por fe. No solo invocar de boca. Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón, oiga bien, oiga, y del corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Nadie puede ser salvo hasta que primero alguien predique el evangelio y que ellos escuchen, entiendan de corazón, después confían y son salvos. Entonces yo no entiendo por qué prediquen hoy en día muchos pastores diciendo, si quieres ser salvo, ore conmigo, nada más. No tienes que saber nada. Mire, la Biblia, ¿qué importa? No lo leas, solo repite conmigo. Repite conmigo esas palabras y tú eres salvo. Esto no es la salvación. La salvación es aceptarlo por fe. Y puedes orar y por fe decir algo como, Señor, ya entiendo el evangelio. Yo sí te acepto confiando en tu pago, tu sangre por mis pecados. Confiando en tu resurrección y sepultura y todo. Yo sí te acepto, Señor. Si vino de corazón y confíes a la misma vez que oras, eres salvo. Pero no era la oración misma que salvó, era la fe que salvó. Amén. ¿Entiendes eso? Tengo que decirlo porque me atacan muchos.
Hasta hoy, muchos atacando. No, este hombre no debes escuchar a él no sabe nada. No, es tu oración que tú haces que te salva. ¿Quiénes son? Jesús dice, hipócritas, porque niegan las escrituras. Tú puedes orar y creer a la misma vez, cierto. Pero si solamente oras pidiendo la salvación y no creas de corazón en lo que Cristo hizo, todavía no hay salvación. Sin confiar y después de haber escuchado, no eres salvo. Tienes que entender primero el evangelio. Pero al otro lado, tú puedes ser salvo sin oración. Cuando escuchas, entiendas, crees, eres salvo sin la oración. Bueno, como te digo, ¿verdad? Algunos me han atacado, bastantes, diciendo, Roberto Breaker es un hereje grandote. Nosotros sabemos que la oración misma salva. ¿Ok? Yo te di las escrituras que dice al contrario. Entonces, hipócritas, herejes son. Ahora, me gustaría darte los santos. La voz de los santos yendo atrás casi 600 años. Voy a leer las palabras de otros cristianos para ver si soy hereje o si soy yo fiel en el mensaje de las escrituras. Había un famoso predicador bautista independiente, Juan R. Rice, que dijo, muchos piensan que un pecador no puede ser salvo sino un tiempo de oración. O sea, muchos creen que uno no puede ser salvo sin oración, sin hablar o invocar de boca a Dios. Sin embargo, la Biblia no nos dice que un pecador tiene que orar para ser salvo. Al contrario, inmediatamente después del versículo Romanos 10:13, miramos una explicación que nos muestra que Dios dice que invocar al nombre del Señor es de corazón. Y es la fe que es el fin del asunto. No importa cuánto tiempo que ora, si no confía en Cristo, nunca puede ser salvo. Si confía en Cristo sin oración, entonces ya es salvo. Solamente hay un plan de salvación y solamente hay un paso o una manera a asegurarte o aceptarlo. Y este paso es creer en el Señor Jesucristo. Esto es quizás el más famoso bautista independiente que había existido en el mundo, Juan R. Rice. Y él dice, mire, no es la oración que salva. Es cuando confías de corazón. Y si lo haces cuando oras, gloria a Dios, salvo. Pero si confías y no has orado, eres salvo. Es fe que nos salva. No es la oración. Voy a leer los santos. Esto es hombre Jack Hyles. Nació en 1926. La oración no salva a nadie. La oración es la expresión de fe, pero fe es lo que salva. Curtis Hudson, ¿ok? Yo leo muchos fundamentalistas bautistas independientes. Los que habían fiel en predicar la Biblia. Curtis Hudson nació en 1934. Nadie es salvo por repetir una oración o orando una oración. Gente son salvos por confiar en Cristo Jesús. La oración no te salva, solo Cristo te salva. J. Frank Norris, 1877, nació. No eres salvo por decir palabras. Eres salvo por confiar en Cristo. Wow. ¿De veras? Ajá, sí, claro. Dice, hablando palabras no es que salva al pecador. Tom Malone nació en 1914. No somos salvos por la oración. Somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Lee Robertson, de 1909, nacido en 1909. La oración nunca salvó a nadie, solo Cristo salva.
Leonard Ravenhill nació en 1907. La oración del pecador ha enviado más gente al infierno que toda cantina en los Estados Unidos, en América. Wow. H. A. Ironside nació en 1876. No es por repetir una oración que somos salvos. O sea, lo traduzco correcto. No es por repetir una oración que salva el alma. Los hombres no son salvos por repetir o decir oraciones, sino por creer en el Señor Jesucristo. D.L. Moody nació en 1837. Yo nunca digo al hombre que él es salvo porque él oró. Yo le digo que él es salvo porque él había confiado en Cristo. R. A. Torrey, 1865, es cuando nació. Los hombres no son salvos por orar, sino por creer. Louis Sperry Schaeffer nació en 1871. Salvación no se encuentra por orar, sino por creer. No es un rito, no es una oración, no es una ordenanza. Nada de estos puede añadir nada a la fe que salva. J.C. O'Hare nació en 1876. Salvación no es por medio de hablar palabras en oración. Bob Jones Sr., 1883. Ningún hombre fue salvo por las palabras de una oración. Monroe Parker nació en 1929. Una oración nunca salvó a nadie. Es la fe en Cristo que nos salva. Lee Robertson nació en 1909. Una oración nunca salvó a nadie, solo Cristo salva. Lester Roloff, un famoso, nació en 1919 de Texas. Salvación no es en una oración, es en el Señor Jesucristo. R.G. Lee nació en 1887. Repitiendo palabras no es que salva al alma. Vance Havner, que nació en 1901. Tú puedes decir oraciones y nunca orar. Salvación no es con palabras, solo es en Cristo. Billy Sunday, Guillermo Sunday, un famoso nacido en 1862. Caminando el pasillo, ni orando una oración, los dos nunca salvaron a nadie. Gypsy Smith nació en 1860. Repitiendo oraciones no trae la salvación. Bob Jones nació en 1847. Ningún pecador fue salvo por medio de platicar o decir oraciones. Ningún hombre está salvo por tu oración. Los hombres son salvos por fe. A. C. Dixon, nacido en 1854. Salvación no viene solo por hablar palabras. Repitiendo una oración nunca ha regenerado a ningún alma. J. Wilbur Chapman, quien nació en 1859, dice, no es la oración que salva, sino la fe atrás de ella. R. A. Torrey, un hombre puede orar y orar y orar y todavía estar perdido, porque la oración no es que salva. Bueno, yo soy hereje, ¿verdad? Mucho, este hombre hereje, porque no, predicando lo que los santos verdaderos predicaron, porque yo sigo la Biblia como ellos siguieron la Biblia. No confíes en tu oración, confíes en la propiciación de Cristo. Romanos 3:25. D. Martin Lloyd Jones, nacido en 1899. No hay nada en la escritura que enseñe salvación por repetir una oración. W. A. Criswell, nacido en 1909. Un hombre no es salvo porque él oró una oración, sino porque él había confiado en Cristo. Muchos, ¿debo leerlo todos? Pues claro, en inglés lo leí. George W. Truett, el que nació en 1867. Ninguna oración
Ninguna oración, ninguna ordenanza, ninguna iglesia puede salvar aparte de Cristo. Andrés Murray, quien nació en 1828, palabras sin fe no pueden traer salvación. Horacio Bonar, quien nació en 1808, no es la oración sino Cristo que salva al pecador. Interesante. James H. Brooks, quien nació en 1830, ninguna forma de palabra salvó al alma. No sé si traduje bien eso, pero está diciendo no hay formas de palabras dichas que pueden salvar al alma. Charles G. Finney. El pecador no es convertido por repetir una oración. Asahel Nettleton, quien nació en 1783. El acto de orar no salva a nadie. Tomás Boston, quien nació en 1676. Las palabras de oración sin fe no valen nada. Juan Flavel, quien nació en 1630. Un hombre puede orar y orar a Dios en palabras y ir al infierno. Ricardo Baxter de 1600, mire, 400 años de predicar, no es la oración que salva. 1615 nació. Las palabras meras de oración no pueden salvar. Juan Bunyan, quien nació en 1628. La oración misma no puede salvar al alma. Un hombre puede orar y perecer si él está confiando en su oración. Por esto digo, no confías en tu oración, confías en Cristo, tu propiciación. William o Guillermo Gurnall, 1616 es cuando él nació. Las palabras de oración sin fe no pueden salvar. John Owen, de 1610, es otro. Sí, yo dije John Owen ya. Entonces, Jeremías Burros, de 1599. Las palabras dichas en oración sin fe no pueden aprovechar. Stephen Charnock, de 1628. La oración no es como Dios acepta al pecador. Juan Calvino, de 1509, dice, la oración no es lo que trae salvación, pero es el fruto de la fe. Martín Lutero, de 1483, él nació en 1483, dice, no somos salvos por orar, sino por Cristo solo. La oración no nos justifica. Zwingli, de 1484, es su nacimiento. Salvación no consiste en palabras dichas. Melanchthon, Felipe Melanchthon, de 1497, nacido. Fe solamente justifica. La oración no nos justifica. No nos salva. Juan Knox, de 1514. La oración no es que trae salvación. Guillermo Tyndale, William Tyndale, de 1494, cuando él nació. La fe que justifica no es una oración, sino una confianza. Hugh Latimer, el que nació en 1487. Hablando muchas oraciones no te salva. Thomas Cranmer, quien nació en 1489. Somos justificados solo por fe y no por obras ni oraciones. Richard Hooker, de 1554, nació. La oración no puede comprar la salvación. Y últimamente John Jewel, de 1522, su nacimiento. Ninguna forma de oración puede justificar al pecador. Pero hoy en día es común escuchar a gente que dicen, no, tú no entiendes nada de lo que tú dices. No, la oración misma salva.
ore conmigo y tú eres salvo, tú vas al cielo. Pero yo fui atrás casi 600 años. No hallamos nadie predicando esto. ¿Dónde viene entonces esta enseñanza que la oración del pecador salva? Yo sé dónde. ¿Usted has estudiado? Es un invento de hombres. Y la Biblia dice que en los últimos años vendrá apostasía, lo cual es caer de la verdad y apartar a otra doctrina falsa. Y hoy en día miramos a muchos predicando otra doctrina falsa. ¿Por qué hay tantos hoy en día predicando que somos salvos por una oración de pecador? Porque enseñan ellos que tú tienes que orar algo para ser salvo. ¿De dónde sacaron eso? Bueno, yo di las escrituras, yo di otros santos. Ahora voy a hablar de otro. De uno. Y este uno es donde yo fui al Instituto Bíblico. Doy un poco de testimonio. Mi padre me ganó a Cristo a la edad de 18. Por tanto tiempo, hasta que llegué ahí, pensé que la oración misma me salvó. Por esto hice cada noche la oración del pecador. Pero mi papá me enseñó lo que la Biblia enseña y yo por primera vez escuché el Evangelio y entendí, no, es Cristo que salva cuando pongo mi fe en lo que Él hizo por mí. Entonces yo rechacé mis oraciones y yo acepté la propiciación de Cristo, confiando en su sangre, y fui salvo. Y mi papá fue a un instituto bíblico aquí en Pensacola. Y él me dijo a mí, ahora que eres salvo, ¿por qué no vayas a aprender la palabra de Dios? Entonces yo dije, buena idea, papá. Entonces yo fui al instituto bíblico, donde había un pastor ahí que predicó bien. Y él predicó como aquellos santos de años atrás. Pero ¿sabes qué? A veces predicó bien solo por fe en la sangre y a veces se equivocó. Si quieres ser salvo, ore esto conmigo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué a veces lo dice correcto y a veces lo dice un poco mal? ¿Está confundiendo a la gente? Entonces yo determiné en mi vida, en mi ministerio, predicar la sangre y no predicar que una oración salva. No estoy en contra de oración, pero estoy en contra de dar a la persona el pensamiento que quizás que la oración salva. Yo no quiero que queden confundidos, quiero que entiendan. Entonces, mi predicador en aquel entonces, el maestro del Instituto Bíblico, él lo predicó correcto a veces y malo a veces. ¿Por qué? Porque él estaba escuchando a otros que empezaban a predicar, no, la oración salva. Entonces, a veces él cambió. Pero yo recuerdo a él cuando lo predicó correcto. Déjame dar algunos, citas, citando cuando él lo había predicado correctamente. De su comentario de Romanos, él dice, repitiendo una oración no salva a nadie. Salvación no es en tu oración. Salvación viene por medio de creer lo que Cristo hizo. Así es como dijo él. Dijo esto también y para mí es muy divertido eso. Él dice en su comentario de Juan, tú puedes orar y orar y orar hasta que tu lengua cae de tu boca. Y todavía estás rumbo al infierno si nunca has confiado en Cristo. Tú puedes orar hasta que cae de tu boca tu lengua y todavía ir al infierno si no has confiado en Cristo. Wow, este hombre sí predicó bien. Tengo aquí otros citas de él. En su comentario del libro de Romanos, página 404 hasta 405, él dice, hay dos cosas que miramos ahora en este punto. El primero es el lugar de la oración en salvación. Es obvio que el mero acto de orar no salva a nadie, no salva. Cornelio no oró, solamente escuchó a la prédica de Pedro y creía en el Señor. Entonces la oración misma no nos salva.
También dijo él, no hay nada en las Escrituras, incluyendo aquí Romanos 10:9, Romanos 10:10, Romanos 10:13, que dices que tú tienes que orar para ser salvo. Aún más dice en página 407, si la oración es una forma de invocar al nombre del Señor, entonces si un hombre confiesa su fe en Jesús en oración, entonces es salvo. Porque sabemos que la oración no es que salva. Entonces, como te dije, él está diciendo, si uno cree en Jesús, cuando ora, es salvo a la misma vez. No es la oración que le salvó, era la fe que le salvó. Otro muy grande que no voy a leer porque es difícil traducir. Pero hoy en día quiero contarte algo poco triste. El instituto bíblico mío y el pastor mío ya está fallecido desde 2016. Pero hay algunos que me atacan, que dicen, no, él predicó la oración salva y ellos solo quieren citar cuando él dijo esto y no quieren citar cuando él dijo eso. Mi papá fue a su instituto, yo escuché salvo por la fe en la sangre. Pero a veces él dijo mal, si quieres ser salvo, ore conmigo y que la oración te salva. ¿Cómo predicó él 2 evangelios diferentes? Ni idea. Pero él lo hizo. Pero yo me acuerdo cuando él lo predicó bien. Y aquí tengo una cita de él. Cuando él predicó bien por la fe en la sangre. Tengo esta cita en mi libro. Y también tengo traducido este libro en español. Y pronto, si Dios permite, voy a poner a la venta para que tú puedas también leer, si Dios permite. Entonces hay que siempre estar mirando que venga pronto en español. Pero el predicador mío antiguo era el Pedro S. Rockman. ¿Ok? Esto es lo que él predicó, cuando él predicó bien. Al fin de su vida cambió un poco. Ay, lástima que cambió. Pero yo quiero seguir a los santos y la escritura, no cuando cambien, cuando ya están de acuerdo con la escritura. Él dijo, Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. Si tu fe no está puesta en aquella sangre, entonces eres perdido. Esa sangre es lo que pagó por tus pecados. La sangre es lo que satisfica la ira de Dios. Si tú piensas que tú puedes ser salvo por pedir a Cristo entrar a tu corazón, sin fe en aquella sangre, tú vas a ir al infierno. Dios solo acepta una cosa, la sangre. Y tu parte es confiar en ella. Confiar en la sangre. Así es que enseña la Biblia. Entonces, para mí es una lástima, ¿verdad?, que él cambió. Y yo he visto en mi vida gente de esa escuela o gente que son seguidores de él que atacan a mí y me dicen, no, pero él dijo la oración salva. Bueno, él cambió. Entonces ellos quieren defender su cambio y no quieren predicar cuando él lo había predicado correcto. ¿Por qué están ellos defendiendo la oración? No sé, pero pienso que ellos son perdidos confiando en su oración. Por esto están defendiendo su testimonio y atacando a nosotros que predicamos bien. Porque son perdidos. Cuando yo estaba en la escuela o al punto de juntarme a la escuela, yo fui desde 95 hasta 98 y yo gradué con un bachillerato de divinidad. Mi papá envió una carta a este pastor Rockman. Y esto es como respondió a mi papá. ¿Okay? Mi papá preguntó a hermano Rockman, ¿por qué escucho muchos de tu escuela y iglesia que predican salvo por pedir, salvo por oración? Cuando tú me predicaste que esto no es verdad y predicaste esto a mi hijo, ¿ahora estás permitiendo a ellos predicar la oración misma salva? Predicar salvo por pedir sin confiar. ¿Por qué predican ellos esto? Hermano Rockman escribió a mi papá y mire lo que dice. Yo traduzco. Yo no enseño a nadie que el plan de salvación es pedir a Cristo entrar en tu corazón.
Yo creo que un hombre debe ser salvo de algo y que ellos deben ser salvos del infierno. Yo creo que hasta que ellos miran que no pueden salvar a sí mismos, que sus oraciones no importan, que sus oraciones no se amontan a un cerro de frijoles. A ver si lo traduje bien. His prayers don't amount to a hill of beans. No tienen el valor de una montaña de frijoles. Un hombre dice esto, ¿ok? Esto es algo que él enseñó. Un hombre puede pedir a Cristo salvarle y después de algunos meses o años, el Señor quizás puede traer el evangelio a él, donde él está al punto de ser salvo, porque lo escucha y lo crea, porque él invocó al nombre del Señor. Eso es algo que él enseñó a mí y a mi papá, y aquí está diciendo que si uno invoca el nombre de Dios sin confiar en Dios para ser salvo, Dios en el cielo dice, ok, quieren ser salvos, yo voy a traer uno que predica. Y como él dice aquí, quizás un mes, quizás un año después, el hombre viene predicando y ellos van a aceptar. Y ahora son salvos. Entonces son salvos por escuchar y entender y creer. No son salvos por la oración, ¿me entiendes? Pero él dice, pero si no dejan de confiar en su propia justicia, la oración no sirve. No son salvos si están confiando en su oración en vez de confiar en Cristo. Y al fin dice, en cuanto de hablar de la sangre y entendiendo la sangre, la expiación de sangre, o entendiendo la crucifixión, yo digo que eso es verdad. Entonces él dice que uno tiene que escuchar el evangelio predicado antes que puede ser salvo. Esto es que predico yo. Pero según algunos de esta misma iglesia y este mismo instituto bíblico, yo soy hereje. Hasta hoy. Es un gran batalla en internet, en YouTube. Gente haciendo sus videos en contra de mí. Diciendo, Roberto Breaker no sabe nada. Somos salvos por la oración. No. Ellos son seguidores de él, dicen. Pero él dijo, tú puedes orar hasta que cae tu lengua de tu boca y tú vas a ir al infierno si tú no has creído en Cristo. Entonces yo no soy hereje por predicar lo que predico, por predicar que la oración misma no te salva, por predicar que es por la fe en la sangre que somos salvos. ¿Por qué predico esto? Vamos a Romanos 5. Porque es bíblico. Di las escrituras, di testimonio de otros santos y di testimonio de aquel Pedro S. Ruckman. Yo no voy a cambiar aunque que otros han cambiado. Yo no voy a caer en apostasía cuando yo veo a otros yendo a apostasía. Yo voy a pararme firme en el evangelio y en la sangre y la prédica de fiar o confiar en lo que Cristo hizo. Pero Romanos 5:11, mire lo que dice. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. La reconciliación es la expiación de sangre de Cristo. Tú tienes que recibir lo que Cristo hizo por fe en su sangre, recibiéndolo por fe, el pago, el sacrificio que Él mismo hizo por nosotros. 5:1 dice justificado por fe. 5:9 dice justificado por su sangre. Somos salvos por la sangre. Entonces yo quiero ser fiel. Y a mí no importa quién me dice que yo soy hereje, porque yo soy ni hereje. Yo sé que no soy hereje. Tengo testimonio en este libro desde el tiempo de Cristo hasta hoy, 2000 años. Cada 100 años tengo testigos aquí diciendo, salvo por la fe en la sangre. Esto es el verdadero evangelio. Y yo leí esto casi 600 años de verdaderos cristianos diciendo, no es la oración que salva, es la fe en Cristo que salva, fe en la sangre. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad. El evangelio
de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en el cual confiasteis, es que dice en inglés. Tú tienes que escuchar el Evangelio primero, entender lo que hizo Cristo por ti y ahora aceptarlo por fe. Esto es el instante cuando eres salvo. Si solamente has orado y no has confiado, tengo malas noticias. Tú eres todavía perdido. Y por esto vengo yo predicando. Yo no quiero que nadie vaya al infierno. Yo no quiero que nadie está engañado. Quiero que todos son cristianos de verdad. No quiero que estás confiando en tu oración. Quiero que estás confiando en la propiciación, la sangre de Cristo. El apóstol Pablo dice esto en 2 Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si sois en la que. No dice, examinaos a vosotros mismos si has orado la oración del pecador o algo así. No. Si sois en la fe. Probaos a vosotros mismos, no conocéis vosotros mismos como que Jesucristo es en vosotros, si no sois reprobados. ¿Conoces 100% que tú vas a ir al cielo al morir? ¿Sí o no? Si no, pues venga a Cristo. Muchos que solo están confiando en su oración tienen dudas. Pero cuando son salvos, ninguna duda. Conté en inglés, entonces voy a terminar con esto. Antes de casarme, yo empecé a escribir cartas a lo que es ahora mi esposa. Cuando yo envié carta al Papa primero, a su papá, pidiendo permiso, ¿puedo enviar cartas con ella? Y ok, sí. Esa misma vez, otro que fue al instituto bíblico mío, empezó a escribir cartas a ella a la misma vez. Yo tenía intención de casarme con ella. Él tenía intención de casar quizás. Solo queríamos nosotros conocer a ella para ver si es la que queremos. Y mi esposa me contó eso años después. Pero ella me contó que ella recibió de él una carta que dijo: yo estoy en el instituto bíblico y ni sé si soy salvo. Y al salir de clases, caminando a mi cuarto, lloro porque yo no sé si voy al cielo o al infierno. Por esto hago la petición de la oración. Hago la petición o la oración del pecador otra vez y otra vez. Porque ni idea tengo yo si soy salvo. Ahora dejó de escribirla. Y yo seguí escribiendo y después casamos y todo. Pero es una cosa interesante. Que una persona puede estar matriculado en un instituto bíblico y no sabe si es salvo, porque está pensando que la oración misma salva y no está confiando. Imagínese un pastor, un evangelista, un misionero, pues uno de YouTube que dice que su ministerio es predicar así, enseña otro evangelio y son perdidos todavía, pero engañados. Uno que es engañado no sabe que es equivocado. Piensa que él tiene la verdad. Por esto atacan diciendo: no, yo tengo la verdad, la oración salva. Bueno, atácame. Pero mi oración es que Dios abre los ojos y abre el corazón para que puedan entender que ellos están confiando en su oración y no en la propiciación, no en la sangre de Cristo. Y porque amo a ellos, yo predico, porque quiero que ellos aceptan y que son salvos. Y para mí es una gran vergüenza ver gente que dicen que son salvos atacando gente como yo. ¿Qué hago yo? Nada más que presentar a Cristo crucificado por tus pecados. ¿Cómo puedo ser hereje yo cuando yo digo Cristo es que salva? Cuando ellos dicen tú puedes salvar tú mismo por tu boca. Ellos son los herejes. Quizás tú, escuchando mi voz, tienes tu fe en tu oración. Ahora es tiempo de dejarlo, venir a Cristo y decir: Señor, yo te acepto
Yo rechazo todo eso y confío solo en tu sacrificio. Yo te acepto. Esto es cuando uno es salvo. Uno puede orar hasta que la lengua cae de su boca y no ser salvo. Es cuando confiamos, cuando recibimos, como hemos leído en Romanos 5:11, cuando recibimos la propiciación, cuando recibimos la expiación. Es por fe que somos salvos. ¿Eres salvo? Te pido una cosa. Dejar tu testimonio abajo. En la caja pues, cuando comentarios, no sé. Da un comentario, por favor. Yo antes confié en mi oración, pero yo escuché el Evangelio, ahora confío en Cristo. Quiero que ellos que son perdonados puedan ver que hay otros con el mismo testimonio y que quizás ellos ni son salvos y que necesitan al Señor. ¿Me puedes hacer este favor? Dejar tu testimonio si esto es tu testimonio. Porque yo sé muchos que me miran a mí fueron así, perdidos en una iglesia falsa con falsa doctrina, pensando, soy salvo por mi oración. Y escucharon por primera vez mi prédica y ahora muchos dicen, no, ahora yo sé que soy salvo porque yo confío en la sangre de Cristo. Pues Dios te cuide, ¿verdad? Dios te bendiga. Gracias por estar conmigo. Lo siento que fui un poco largo, pero esto es importantísimo. Porque ese es un asunto eterno. Si tú eres salvo, tú vas al cielo por toda la eternidad. Pero si no eres salvo, tú vas a quemar en las llamas del infierno por toda la eternidad. Ve qué tan importante es. ¿En qué tienes tu fe? ¿En tu oración o en Cristo? Así es la pregunta. Dios te bendiga. Adiós.